más o menos en el año 1978, algunos de ustedes que tienen mucho tiempo viviendo en esta zona, recordarán que vivíamos rodeados de campos de cultivo, las chacras. Y aquí nomás terminaba la Izaguirre, aquí al frente, lo que es la choza náutica. Ahí terminaba la Izaguirre y comenzaba la chacra, bordeando todo esto. Pero en el 78, cuando llegamos a este lugar, todavía no había luz pública y todavía no había luz en las casas. Tenían instalación eléctrica en las casas, pero no había, digamos, la energía para que cada casa tenga luz y también para que afuera en las calles hubiera alumbrado público. Entonces, los pocos vecinos que recién se habían mudado a la zona comenzaron a tomar tarros de leche vacíos y clavaban una madera, lo clavaban y lo sellaban y lo llenaban de querosene. Antiguamente usábamos querosene, ¿se acuerdan? ¿No? Querosene, los que somos jóvenes, ¿ya? Entonces, y le agregaban un trapo bien amplio, lo empapaban bien y lo dejaban ahí y lo prendían. De tal manera que en la noche cuando alguien quería ir a la bodega de la esquina, o si no, la única bodega que había en esa época era aquí en la avenida, y teníamos que salir un largo camino para llegar cerca de la municipalidad, que era la tienda o la bodega más cercana, y íbamos con nuestras antorchas, ¿no? Entonces la antorcha nos alumbraba, esa luz nos alumbraba, esa luz nos guiaba. Y luego cuando habían contratado un vigilante, porque a pesar que éramos pocos, aún así en esa época también habían ladrones. Y los vigilantes de esa época usaban también las antorchas para alumbrar al lugar donde ellos iban y vigilaban. Frente a la casa, recuerdo, había una pampa, pero esa pampa ahí depositaban los postes que iban a ser, en otros lugares que no habían, los postes que sostenían las cucharas de alumbrado público. Era el depósito principal. Entonces también ahí habían vigilantes y en las noches se veían cómo con sus antorchas rodeaban o vigilaban o hacían sus rondas para, digamos, cuidar las cosas que habían ahí, ¿no? Como medidores y etcétera. Entonces, la antorcha fue de mucha ayuda en esa época, hasta que en esa época Electrolima, porque hoy se llama del Norte, tengo entendido, Electrolima, colocó, digamos, los focos y en la noche fue emocionante de ver cómo todo el barrio era iluminado. Era emocionante. No, recuerdo que éramos niños y decíamos, ¡oh!, ¿no? Cuando se prendían las luces. Y sobre todo la luz del parque, aunque en esa época era pampa, pero era una alegría inmensa ver que en las noches ya había alumbrado público. Y luego cuando ya llegó la energía para las casas, el ver que ya los focos podían prenderse también era emocionante. De la misma manera, Dios ha sido una luz para su pueblo. Y ha sido una luz para su pueblo en el Antiguo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento Dios nos iba anunciando lo que iba a ser más adelante, ¿no? A su pueblo Dios le iba anunciando lo que iba a ser más adelante. ¿Por qué? Porque Él, al ser luz para su pueblo en el Antiguo Testamento, estaba anunciando que Él más adelante iba a enviar a la luz del mundo, que es Cristo. Y en el Antiguo Testamento vemos, digamos, el trasfondo, cómo Dios presenta la luz. Y busque por favor Éxodo capítulo 13, Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Hacia adelante. Éxodo capítulo 13, versículo 17 hacia adelante. ¿Lo encontraron, hermanos? Muy bien. Bien.
Dice así la palabra del Señor. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Dice: luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaban cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos, he aquí con vosotros. Y partieron de Sucot, y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Vayamos un ratito a Éxodo capítulo 14, ahí al costadito, versículo 19 y versículo 20. En este contexto ya ellos están, digamos, cruzando el Mar Rojo, pero acá dice, Éxodo capítulo 14, versículo 19, dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Oremos, hermanos, en esta mañana. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo en que vamos a estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar, y rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a entender, Señor, y aplicar lo que aprendamos en esta mañana. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Más adelante podemos ver cómo Dios se glorifica llevando a su pueblo hacia la libertad. Vemos que Dios alumbraba a su pueblo. Dice, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Y dice que Dios nunca se apartó delante de su pueblo, ni de noche se apartaba pues esa columna de fuego que era la misma presencia de Dios guiando a su pueblo. Lo que leímos en el capítulo 14 también insiste que alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios mantenía en tinieblas al enemigo de su pueblo Israel, a los egipcios, para que no se acercaran a su pueblo. Esa columna de nube durante el día era tinieblas para aquellos que estaban persiguiendo a Israel, pero para Israel era una luz. Aún a pesar de que esa nube les daba una sombra durante el día, aún así esa nube era una luz porque los guiaba, y en la noche era una columna de fuego también que les alumbraba. Mis hermanos, más adelante Dios va a usar al profeta Isaías, donde Dios va a anunciar ya con Isaías cómo iba a actuar su siervo, en este caso el Señor Jesucristo. Pero acá en Isaías, se lo va a mencionar así rápidamente por causa del tiempo, el Señor dijo: yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Pero también ahí en Isaías, porque lo que acabo de mencionar está en el capítulo 42, versículo 6, pero también el capítulo más adelante, Dios va a decir lo siguiente: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Estos dos últimos versículos que acabo de mencionar, que están en Isaías 42, 6 y en Isaías capítulo 49, versículo 6, nos hablan, ¿no?, de los 4 cantos del siervo de Isaías. Nos hablan, ¿no?, acerca del Señor Jesucristo. A la vez, este es algo que se va a cumplir, ¿no? Dios tiene un propósito también
con Isaías, pero a la vez es algo que Dios va a cumplir más adelante, lo que algunos llaman el ya, pero todavía no. O sea, es un anuncio de un doble cumplimiento, algo que Dios va a hacer ahí, pero a la vez es algo que Dios va a hacer en el futuro. Y luego viene el cumplimiento, porque ya más adelante ya viene el Señor Jesús a este mundo y Dios va a cumplir todo lo que Él había anunciado en el Antiguo Testamento acerca de la luz. Busque por favor Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 12 hacia adelante. Es una porción muy hermosa donde Jesús ahora se va a manifestar que Él es la luz del mundo. Antes Dios acompañaba a su pueblo a través de esa nube de día y sobre todo esa columna de fuego en la noche. Luego Dios anunció que iba a enviar a aquel que iba a ser luz para las naciones. Entonces, en Juan capítulo 8, versículo 12, hacia adelante dice lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Pero otra vez les dijo Jesús, yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús, en esta ocasión, presentándose como la luz del mundo, anunciando, yo soy la luz del mundo. El domingo pasado habíamos visto en la noche lo importante, el domingo antepasado, lo importante que es el significado del yo soy. Y vimos, ¿no?, cómo Jesús primero se presentó como el pan de vida. Ahora Él está diciendo, yo soy la luz del mundo. Y Él anuncia que entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, en Juan capítulo 9, versículo 5. Jesús dice, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. En esta mañana vamos a ver en primer lugar que Jesús es la verdadera luz que ha enviado el Padre. Jesús es la luz del mundo. Jesús es aquel que ha sido enviado por el Padre
porque Él es la verdadera luz que vino al mundo y alumbra a todo aquel que cree en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y así como la luz ilumina la oscuridad y guía el camino, Jesús es quien trae claridad. Es el único que puede traer claridad espiritual. Es el único que puede traer la verdad y es el único que puede traer por su luz la dirección a la humanidad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El gran Jesús, nuestro Salvador, es como un faro que brilla en la oscuridad de nuestro mar. Jesús es la luz de esperanza al final del túnel, ese túnel de las desilusiones, ese túnel de las aflicciones. Él es la luz para encender esa bendita luz. Y si tú quieres que esa luz se encienda en tu vida, amigo, basta con creer en Jesús, basta con tan solamente confiar en Jesús para que esa luz se encienda en tu corazón. Jesús es la fuente de la luz. Jesús es la luz. Y es como una luz brillante, esa luz brillante en nuestra vida, o cuando llega a tu vida, aleja el pecado, te aleja de la ignorancia y te da la oportunidad de la salvación, te da la oportunidad de la vida eterna. Y a quienes creen en Él, pues realmente son salvos porque han venido a la luz, han creído en la luz, han confiado en la luz. Cuando Jesús dice: yo soy la luz del mundo, nos invita Él a encontrar en Él, sobre todo, la luz suprema que todo lo elimina. Esa luz que nos capacita para ver el sentido y el propósito de la vida. Jesús, Él es la luz que brilla en nuestra oscuridad. Mi amigo, en esta mañana, le ruego que entienda que si usted no tiene a Cristo en su vida, si usted no tiene aún un encuentro personal con Cristo, usted está bajo el poder de las tinieblas. Usted no está andando en la luz. Usted está andando en oscuridad. Usted está andando probablemente confiando en su religión, confiando en sus propios pensamientos, confiando en que yo veo a Dios a mi manera o creo a Dios a mi manera. Déjame vivir mi vida. Yo quiero creer en Dios como a mí me plazca. Pero no, la Biblia te marca cómo tú debes confiar en Dios. Y la Biblia te dice claramente que tú estás bajo tinieblas, porque estás sin Cristo. Tú estás bajo el poder del pecado, porque estás sin Cristo. Y la Biblia dice claramente que tú eres hijo del diablo. ¿Por qué? Porque las obras del Padre quieres hacer. ¿Por qué eres hijo del diablo? Porque aún no eres hijo de Dios. ¿Y cómo puedes ser hijo de Dios? Creyendo, confiando en Jesús, que es la luz del mundo. La Biblia dice claramente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Jesús. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En Juan capítulo 3, versículo 19. La Biblia dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. ¿Sabe por qué el Señor dice eso? Porque el Señor mismo dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hay muchas personas que están andando en las tinieblas y están yéndose rumbo a la condenación. Están yéndose por ese camino ancho que ofrece las tinieblas y no están andando por ese camino de luz que es Cristo, el camino angosto. La Biblia dice claramente que el camino ancho lleva a muchos a la perdición, pero el camino angosto pocos los encuentran. Y Jesús dice otra vez: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero también la Biblia insiste diciendo: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Ya anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En 1 Juan capítulo 2, versículo 11. ¿Cuánta gente hay esclavizada por el resentimiento, esclavizada por el odio, esclavizada por la sed de venganza, con deseos algunos de matar, pero hay ese deseo de descobrarse con aquel que le ofendió? Y acá el Señor dice: pero si tú aborreces a tu hermano, estás en tinieblas. Nadie está libre de un tipo de resentimiento, de algún tipo de resentimiento. En los matrimonios a veces el esposo se resiente con la esposa, o la esposa con el esposo, los hijos con el padre, o el padre con los hijos.
o entre familias hay resentimientos. Y eso no es obra de Dios. Esa es obra de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el pecado está impregnado en cada ser humano. Y el ser humano siempre desea hacer lo negativo. ¿Por qué? Porque su naturaleza pecaminosa se lo exige. Y si está sin Cristo, está andando como le place a las tinieblas. Está andando según el camino de las tinieblas. Es por eso que aborrece a su hermano. Es por eso que cuando hay resentimiento es difícil perdonar. Sin embargo, cuando uno llega a la luz, perdona. Cuando uno llega a la luz, entiende, comprende. Cuando uno está en la luz que es Cristo, uno ve como ve Cristo. Uno ve como ve Dios. Uno perdona, uno ama, uno sufre el agravio. Porque esos milagros solamente lo hace Dios a través de Jesucristo. Pero la Biblia dice claramente, dice así la palabra de Dios: el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En 1 Juan capítulo 2, versículo 11. La palabra de Dios insiste, mi amigo, la palabra de Dios insiste: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Ay del hombre, ay de la mujer que anda así, según Isaías 29:15. Ay de aquellos que andan así: yo vivo como quiero, ¿quién me conoce? ¿Quién me va a ver? Nadie me va a ver mis travesuras que hago por ahí. Nadie me va a descubrir. Pero déjeme decirle algo. La Biblia dice: los ojos de Jehová contemplan la tierra. Mi amigo, tú no te puedes escapar de la mirada de Dios. Él sabe hasta lo más oculto que has cometido. Él sabe, si tú crees que nadie te vio, Él ya te vio. Si tú ya lo estabas pensando antes de obrar algo que es de las tinieblas, Él ya sabía lo que tú estabas pensando. Él ya sabía lo que tú estabas tramando. Él lo sabe todo. Nada le puedes ocultar, porque el Padre lo sabe todo, el Padre de los cielos. Y un día tendrás que rendirle cuentas. La Biblia dice también en Proverbios 4:19: el camino de los impíos es como la oscuridad, como las tinieblas. No saben en qué tropiezan. Pero ahí está el ser humano tropezando en las tinieblas, y aún se siente orgulloso, se siente un campeón, pero no sabe que se está yendo rumbo a la condenación. Mis hermanos, ahora en Cristo Jesús, Dios nos ha mostrado en esta mañana en qué situación está toda persona que no esté en la luz. Dios nos ha mostrado en esta mañana que una persona que no esté en la luz de Cristo es una persona que está bajo condenación. Usted sabe que esta persona está bajo condenación. Usted sabe que esta persona está en condición de perdido. Usted sabe que esta persona está sin esperanza, sin Cristo, sin Dios. Usted sabe que esta persona que está andando bajo el poder de las tinieblas, si muriera sin Cristo, se va al infierno por toda la eternidad. Entonces debe haber una angustia permanente en nuestro corazón. Tiene que haber una angustia permanente en nuestra vida. Tiene que haber el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Si no hay ese sentir que tuvo Cristo que menciona Efesios, estamos desconectados con el corazón de Dios. Estamos desconectados con el sentir de Cristo. Cristo, estando en la misma cruz, rogó a su Padre para que perdonara a los pecadores. Cristo, antes de su crucifixión, cuando anduvo aquí en la tierra, invitaba a las personas para que vengan a la luz, para que pasen de las tinieblas a la luz. No cesó de predicar, no cesó de anunciar, no cesó de proclamar el evangelio del Padre. Y es por eso que en segundo lugar, Dios dice: vosotros sois la luz del mundo. Entendiendo este significado, esta declaración impactante refleja el gran privilegio, el gran honor que tiene cada creyente, cada persona que ha confiado en Jesús. El inmenso privilegio que cada persona tiene de haber recibido a Cristo, el hecho de que Dios lo llame luz del mundo. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es el significado? El significado es llevar la luz de la vida donde quiera que vaya. ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? ¿Cuántos tienen la luz del mundo en su vida? Entonces, por lo tanto, Dios nos llama luz del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar la luz que es Cristo.
la luz de la vida a donde quiera que vayamos. Usted va a su trabajo, sea luz. Usted va al colegio, sea luz. Va a la universidad, sea luz. Va a algún lugar por motivo de trabajo, de viaje, en la costa, en la sierra, en la selva, en otro país. Que brille la luz de Cristo en su vida. Anuncie el evangelio. Mis hermanos, es algo natural hacer brillar el amor de Dios, iluminando a todos aquellos que están en tinieblas de desesperación, en tinieblas de engaño, en tinieblas de vacío, en tinieblas de miedo, en tinieblas de aflicción. Además, este privilegio expresa una misión muy gratificante, así como lo hizo nuestro Señor. Cada cristiano tiene la responsabilidad de testificar sobre la verdad, de testificar sobre la gracia de Dios. Vosotros sois la luz del mundo, dice Dios. No puedes quedarte quieto en tu lugar. No puedes andar en una situación de comodidad sabiendo que hay un mundo sin Cristo, sabiendo que hay un mundo que se va al rumbo al infierno, sabiendo que hay un mundo que está por el poder de las tinieblas, bajo el poder de las tinieblas. Cuando Jesús dijo que sus seguidores también eran la luz del mundo, se refería única y exclusivamente a cada aquel que ha creído en Él. Entonces, cuando una persona cree en Jesús, es iluminado por Él. Para los demás, su objetivo es que también se conviertan en hijos de luz y así se llenen de la luz de la vida que es Cristo, para que se extienda esa luz en todo el mundo. Pero para eso necesitas cosas que tienes que cumplir. Primer paso, creer en Jesús, la luz. Y a su momento, amigo, te compartí la necesidad urgente que tú creas en Cristo, que es la luz del mundo. Busquen un ratito Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 35 al 36. Juan capítulo 12. Dice la palabra de Dios. ¿Le encontraron? Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. En otras palabras, mi amigo, Jesús quiere que tú, y Jesús lo desea, que tú le creas, que te conviertas en un hijo de la luz. Por lo tanto, su voluntad es que cada cristiano refleje su amor, refleje su verdad, como si fuera Él mismo quien nos guía hoy. Es importante, te animo que hoy tú tomes la decisión de aceptar a Jesús. Pero mis hermanos, usted que ya está en la luz, usted que ya tiene la luz reinando en su vida, Jesús desea que usted refleje su amor, su verdad, como si fuera Él mismo que hablara a través de usted, como si Él mismo fuera el que brillara a través de usted. Pero también el segundo paso es ver a través de la luz de Dios. ¿Sabe? Hay un salmo muy hermoso que dice lo siguiente: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Ese es un versículo favorito de paseite de nuestro pastor Fernando, ¿no? En tu luz veremos la luz, en el Salmo 36:9. ¿Y dónde están puestos tus ojos? Esa sería la gran pregunta. ¿Dónde están puestos tus ojos? Déjame decirte que Dios es la fuente de la vida. Dios es la fuente de la sabiduría. Dios es la fuente de la instrucción. Dios es la fuente de la fuerza, de la gracia. Y tienes que mirar hacia Él. Tienes que enfocarte hacia Él, mi hermano, mi hermana. Si crees en Jesús con todo tu corazón, si un día tú lo recibiste, mi hermano, mi hermana, entonces tú puedes caminar con la certeza de que la luz del Señor te guiará cada día de tu vida. Andarás en el poder del Espíritu Santo, alumbrando, testificando, proclamando que Jesús es la luz del mundo. Entonces, a la vez, tú vas a ser de inspiración por tu obediencia al Señor, y muchas personas van a desear salir de las tinieblas, salir de esa oscuridad, de esa indecisión, y van a decidir por tu testimonio y por tu proclamación de la verdad, caminar con el Señor verdaderamente, para que pues Él pueda guiar la vida de cada persona que comienza a creer por la proclamación del Evangelio. Somos llamados a ser luz.
Somos llamados a que Cristo brille a través de nuestra vida. Pero otro tercer paso, permite que la palabra de Cristo te ilumine. Tú sabes, mi hermano, este versículo, ¿cuántas veces lo has escuchado? ¿Cuántas veces lo has leído? ¿Cuántas veces lo has escuchado en conferencias que se han realizado acá en la iglesia? Pero tú sabes que la palabra de Dios se llama a sí misma lámpara. Y el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y cuál sigue? Amén. Y lumbrera a mi camino, ¿no? En el Salmo 119, versículo 105. Mis hermanos, la Biblia proyecta toda esa luz que nos ilumina. Y es a través de la palabra de Dios que tenemos acceso a toda la verdad que Cristo nos transmitió. Por lo tanto, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío? Lee la Biblia, estudia la Biblia, escucha la Biblia y busca comprender la palabra de Dios por ti mismo. Yo le pregunto, ¿no? ¿Usted está leyendo la Biblia? ¿Está estudiando la Biblia? Pastor, no tengo tiempo. Usted no se imagina las tareas que me dejan en el colegio, las tareas que me dejan en la universidad. Ay, pastor, el trabajo. ¿Sabe? Ahora la tecnología ha avanzado tanto que usted, si no hay pues tiempo para leer la Biblia, usted reflexione cuánto tiempo le toma tomar su bus y luego llegar a su destino, a su trabajo o a su universidad. Media hora, aunque con el tráfico de Lima probablemente no creo que sea menos de 40 ni de 50 minutos. Y mientras usted está ahí en el bus, se pone sus aparatitos y usted comienza a escuchar la palabra de Dios. Comienza a escuchar la palabra de Dios. No hay excusa. No hay excusa. Y tranquilamente usted puede escuchar más de 10 capítulos en 40 minutos. Y así cada día va avanzando. Avanza al momento que se va a su trabajo y sigue avanzando al momento de retornar. Sí hay tiempo para escuchar la palabra de Dios. Si no hay tiempo para leerla, sí hay tiempo para escucharla. Un partido del mundial dura 90 minutos, hermanos. Y más 30 minutos de suplementario. Más la rehidratación. ¿Ah? O sea, hay tiempo. Hay tiempo. En realidad sí hay tiempo. Solo que no queremos de repente darle prioridad a la palabra de Dios. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí me pasa. Cuando agarro un libro y lo comienzo a leer, ya no lo suelto. Y lo mismo hace la palabra de Dios, pero la diferencia es que la palabra de Dios es poderosa. Y si tú realmente amas al Señor, vas a amar su palabra. Y no la vas a querer soltar para leerla o para escucharla. Yo te animo para que leas, le estudies, le escuches y busques comprender la palabra por ti mismo. Ahora, yo felicito a los hermanos que están capacitándose en el CEN. Van a ser de gran bendición, porque mientras más uno se prepare, mientras más uno comprenda la palabra de Dios, va a ser de más bendición en la obra de Dios y va a ser una luz, una guía, porque va a comprender la palabra de Dios y va a poder ayudar a los hermanos nuevos que están también con hambre de crecer. Somos llamados a hacer luz entre nosotros, pero sobre todo a los que no conocen a Cristo. También, en cuarto lugar, producir buenos frutos en la luz. Efesios 5:9, busque por favor. Efesios capítulo 5, versículo 9. Efesios capítulo 5, versículo 9. Efesios 5, 9. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 5, versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad.
Amén por eso. O sea, mis hermanos, cuidado, cuidado, cuidado con el riesgo de una doble vida. Cuidado con llevar una vida de doble moral. Cuidado con estar sentadito aquí y luego en tu casa, donde sea, llevas otra vida que no es luz. Yo no me imagino un hermano acá que estar parado, cantando a Dios con los brazos abiertos, y en su casa está ahí, escuchando música que incita a la pornografía, que incita al adulterio, que incita al pecado, música que en nada glorifica a Dios. Si realmente eres luz, tienes que ser luz empezando de tu casa. ¿Por qué? Porque los vecinos escuchan lo que tú escuchas. Y si tú pones música mundana, los vecinos van a decir, ¿y ese no era cristiano? Uno no solamente proclama por sus bocas, lo demuestra con sus hechos. Y tú no puedes dar un doble mensaje, cantar aquí y luego en tu casa cantar a Satanás. Tú no puedes estar aquí grabándote tú mismo acá y luego en tu casa grabando para las tinieblas. Tú no puedes estar acá vistiéndote de una manera cristiana, por decirlo así, y afuera, en tu casa y en tu barrio, andando semidesnudo. Dios no se agrada de aquellas personas que dicen que son luz, pero a la vez viven en las tinieblas. Eso nada glorifica al Padre. Entonces, cuidado con el riesgo de una doble vida y de una oscuridad hipócrita. ¿Cómo eres cuando nadie te ve? ¿Realmente eres una persona íntegra? ¿Realmente qué fruto das cuando nadie te ve? ¿Qué buenos frutos tienes? ¿Qué frutos producidos haces? ¿Son frutos para Dios o frutos para las tinieblas? ¿Son frutos verdaderos o frutos engañosos? Muchas veces hay creyentes que viven una doble moral y piensan que por hacer algunas practiquitas positivas ya están bien con Dios. Eso es religión nada más. Eso es religión. Jesús es la luz. Y Él, cuando estuvo aquí en la tierra, Él no coqueteó con el pecado. Él no jugó con el pecado. No, pero si yo he visto a Jesucristo Superstar, ahí se ve que Jesús se va a un lugar pecaminoso con sus discípulos. Esa es una mentira, ese es un engaño. La Escritura no dice nada de eso. No, que Jesús tuvo un romance secretito con su María Magdalena. Falso, mentira. No dice eso la Biblia. Y si Jesús lo hizo, yo lo voy a hacer. Pero ¿por qué algunos viven una doble moral? Porque no están leyendo la Escritura. Están leyendo probablemente información que no les edifica. O no leen nada y no saben cómo agradar a Dios. Y viven vidas de vergüenza, vidas de cinismo, de hipocresía, frutos engañosos, frutos que son de las tinieblas. Pues mi hermano, mi hermana, Dios nos llama a ser una persona transparente. Dios nos llama a ser personas íntegras. Dios nos llama a ser personas a vivir una vida llena de las virtudes de Cristo, que es la luz del mundo. No tenemos otra opción. Y ese día implica bondad. Esa vida implica justicia. Ese día implica amor. Esa vida implica verdad. Y si tú estás viviendo una doble vida, quiere decir que no amas al que está perdido, porque tú andas en las prácticas de la perdición. Si tú dices que amas a Dios, eres hipócrita, porque no estás haciendo lo que Dios hizo. Dios se entregó. Dios dio lo mejor que tenía a su Hijo. Y Dios lo que te pide, hermano, es que des tu vida para la gloria y la alabanza de Él y seas luz a las naciones. ¿Cómo puedes tú probablemente vivir una doble vida? ¿Crees que eso agrada a Dios? ¿Crees que Dios se complace con esa vida? Después de todo lo que Cristo hizo por ti, después de haber derramado su sangre, después de haber soportado la corona de espinas, los clavos en sus manos y en sus pies, después de haber sido desfigurado,
¿Crees que Él se merece de ti una doble vida? ¿Una doble moral? Dios debe ser magnificado. Dios debe ser alabado. Dios debe ser exaltado cada día de nuestra vida. Tú no puedes andar jugando con el pecado. En ti mora el Espíritu Santo. En ti mora Cristo, la luz del mundo. No puedes andar en las obras infructuosas de las tinieblas. Si es que realmente tú estás conectado con el sentir de Jesús. Si es que realmente estás conectado con el sentir de Jesús, tú vas a ser luz. Porque la luz del mundo vino a dar su vida por los perdidos. Y tenemos que disfrutar ese sentir y vivir ese sentir. Porque hay un mundo que se va al infierno. Y si eso no te toca, me atrevería a decirte, mi hermano, mi hermana, analízate si realmente eres salvo. Si tú estás jugando con las cosas del mundo, analízate si realmente eres salvo. Porque el creyente que anda en la luz es consciente que tiene que permitir a Cristo brillar en su vida. No está ahí coqueteando con el pecado. No está ahí siendo de títere para el mundo, haciendo lo que el mundo quiere. No, uno vive para hacer la voluntad del Padre. Uno vive para hacer la voluntad del Hijo. Uno vive para glorificar a Dios, para hacer la luz de este mundo, para hacer la luz, para que la gente entre a ese verdadero camino y no ande en el camino de las tinieblas que los lleva rumbo al infierno. Miles y miles de personas están yéndose al infierno, mi hermano, mi hermana. La maldad cada vez aumenta más. El egoísmo aumenta más. La indiferencia aumenta más. ¿Y el creyente tranquilo? ¿El creyente como si nada le afectara? ¿El creyente está insensible? Eso sí es un problema. Si a usted no le afecta, la Biblia nos enseña que nos analicemos si realmente estamos en el camino. Luego somos llamados a la maravillosa luz. Busque 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. ¿Le encontraron? Por si acaso no te molesto, ¿ya? ¿Qué dice 1 Pedro 2:9? ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? 1, 2, 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, la luz de Cristo es como un gran foco que nos deslumbra y destruye todo disfraz, destruye toda máscara, destruye toda hipocresía, destruye toda doble moral, porque tenemos una fuente inagotable de luz que es Jesucristo el Señor, y necesitamos proclamar las virtudes de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Esto incluye, y escúchalo bien, marcar una diferencia en un mundo caótico, en un mundo bajo la oscuridad. Incluye huir de los vicios mundanos y vivir plenamente las virtudes del Señor Jesús. Se trata también de anunciar la buena noticia del camino que Cristo realiza en nuestras vidas. De eso se trata, llamados a hacer una maravillosa luz. Ese es el desafío que tenemos, ya que somos hijos de luz. Pero surge una pregunta: ¿cómo ser luz en este mundo? ¿Cómo ser luz en este mundo? Según la Biblia, ser una luz para este mundo significa vivir conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y esto va más allá de cumplir reglas. Esto va más allá de cumplir comportamientos. Significa tener un estilo de vida semejante al de nuestro glorioso Señor. De eso se trata. De eso se trata. Por eso la Biblia dice
este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y eso está en 1 Juan capítulo 1, versículos 5 al 7. Mis hermanos, la comunión con Cristo y la iglesia de Cristo hace toda la diferencia. Camina en la luz de Jesús. No camines en tu propia luz, mi hermano, mi hermana. Camina en la luz de Cristo. Como Él ama a los demás. Como Jesús, sé humilde. Como Jesús, perdona. Como Jesús, vive en paz con todos. Como Jesús, busca la justicia. Como Jesús, busca la verdad. Y así, déjate iluminar por el Señor Jesús, el gran Señor, el gran Maestro, nuestro gran Dios. Mis hermanos, solo cuando los cristianos se parezcan más y más a Jesús, podrán reflejar la voluntad de Dios y tener un impacto positivo en esta sociedad que está bajo el poder de las tinieblas. Por eso la palabra de Dios dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás a Él, y dirá Él, heme aquí. O sea, Isaías dice, clama al Señor y Dios dirá, heme aquí. Luego dice acá, si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Cuando uno como creyente reconoce que ha estado andando en tinieblas, como uno como creyente reconoce que ha estado jugando con el pecado, como uno cuando creyente por no tener la responsabilidad de leer la Biblia y por lo tanto está ignorando lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada y ha comenzado a vivir una doble vida, pues si Dios ve que tú reconoces que le has fallado y te arrepientes, Dios mismo dice que va a ver tu alma afligida. Y entonces de las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y que lamentablemente a veces hay cristianos que viven una doble vida y están burlándose de Dios y se vuelven soldados de las tinieblas y se han olvidado de que son soldados de Cristo. Y la Biblia dice que somos llamados para agradar a aquel que nos tomó por soldados. ¿Quién nos ha tomado por soldados? La luz que es Cristo. Y por lo tanto, somos llamados a brillar, a alumbrar, a vivir vidas que magnifiquen el nombre del Padre y del Hijo, a llevar una vida donde se sienta la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando la gente te vea, la gente va a decir, cuando yo veo a este hombre, a esta mujer, me siento mal, me siento pecador, yo quisiera vivir como esta persona. ¿Por qué? Porque esa persona está en tinieblas. Esa persona ve que para ti hablar la verdad es natural. ¿Por qué? Porque Dios es el que gobierna tu vida. No el pecado, no Satanás, no las tinieblas. Y cuando Cristo reina, el pecado huye de tu vida. Porque buscas hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo ha estado yendo tu vida, hermano, hermana? No estamos aquí para perseguir a nadie como FBI. No somos la DEA. Pero sí tenemos la responsabilidad de enseñarte lo que dice la Biblia. Yo recuerdo que hace 30 años atrás, el pastor Fernando, no lo comprendí en ese momento, pero el pastor Fernando, estábamos avanzando un libro y a la vez una serie, ¿no? Y analizando un libro de la Biblia.
Y el pastor dijo, como pastor dijo, hay capítulos que un pastor no desea tocar, porque puede hacer que alguien piense que se lo está dedicando exclusivamente a esa persona. Pero la Biblia nos indica lo que tenemos que avanzar. Y avanzamos. Y si Dios te ha hablado esta mañana, gloria a Él. Si el Espíritu Santo te hizo ver algo que no se está haciendo bien, gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando estoy sentado entre ustedes escuchando la prédica, mi primera oración que hago es, Señor, háblame porque quiero ser mejor hijo para ti. El hecho de que sea pastor no quiere decir que uno es mejor que los demás, no. Soy tan humano como ustedes y tengo las mismas batallas que ustedes. Pero sí, de repente tenemos diferentes gustos culinarios, pero tenemos las mismas batallas. Todos los días peleamos contra el pecado. Todos los días luchamos. Y probablemente en una de esas batallas salimos heridos o caemos, pero Dios nos levanta. Pero no estamos jugando con el pecado. Pero si tú estás jugando con el pecado, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de cambiar de actitud y dejar que nazca en ti la luz, dejar que la oscuridad se convierta como el mediodía. Mis hermanos, para concluir, ser luz del mundo en la práctica implica vivir una vida de amor. Implica vivir una vida de humildad. Implica vivir una vida de honestidad, una vida de perdón, una vida de verdad. Mientras compartimos ese glorioso mensaje de esperanza. Mientras compartimos ese mensaje de fe con los demás. Las cosas buenas que hacemos con amor y solidaridad traen luz a otras vidas. Y esto encenderá la llama de Cristo en nosotros y Dios será glorificado. Busque Mateo capítulo 5 para concluir. Mateo capítulo 5. Y les invito a la vez a todos a ponerse de pie, por favor. Mateo capítulo 5. Versículo 14. Mateo capítulo 5, versículo 14. Hacia adelante. ¿Lo encontraron, hermanos? Dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Mi hermano, acabas de escuchar el llamamiento de Dios en este momento. Ya sabes que eres luz del mundo. Ya sabes que no te puedes esconder. Ya sabes que tú tienes que ser luz delante de los hombres para que el mundo sin Cristo vean cómo tú vives para glorificar a Dios. Porque la Biblia dice para que vean vuestras buenas obras. Y estas mismas personas al ver tu vida van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos, dice. La misma gente va a dar testimonio. Ese hombre sí cree en Dios, porque con su vida lo demuestra. Yo quiero esa vida. Con esa expresión ya están glorificando a Dios. No es para exaltarme en esta mañana, pero yo recuerdo que, por ejemplo, mi maestro de educación cristiana, hace muchos años atrás, probablemente 25 o 30 años atrás, él nos decía, por ejemplo, un maestro de escuela dominical, ¿cuál es la meta de un maestro de escuela dominical? Y nosotros decíamos que presente bien su lección. No. Que ore bastante. No. Y esto, no. Y él dijo, la meta es que tu niño, tu adolescente,
tu joven o tu joven adulto o los matrimonios o los ancianos no te vean a ti, tienen que ver a Jesús. Hermano, eso me impactó. Me impactó. ¿Qué ven tus vecinos en ti? ¿Ven a Jesús? ¿O ven al chismoso de la cuadra? Al rajón del trabajo. Ahí viene el que toma agua en su iglesia, pero acá nos trae cebada procesada. ¿Ven en ti a Jesús? Y fue en el año 88 cuando también hubo una reunión de Navidad en mi trabajo, pero previamente mis amigos me habían advertido, tienes que tomar como nosotros, porque si no te van a despedir. Y ellos sabían que yo era evangélico. Yo me había presentado desde el primer día como evangélico. Y todos los días les predicaba a mis amigos. Todos los días les llevaba folletos diferentes para que lean. Pero ellos decían, te van a despedir. No vas a durar un mes. Y por la gracia del Señor estuve ahí 5 años. Y gané a muchos para Cristo. Pero en esa reunión se me acercó un amigo con su novia que me la presentó, recuerdo esa tarde, y estábamos todos reunidos para celebrar la Navidad. Y este amigo me dice, el jefe en estos años que tenemos acá trabajando, nunca compró gaseosa, nunca compró agua San Luis. En esa época no existía el agua cielo. Nunca compró ni agua San Luis ni gaseosas. Lo ha comprado por tu causa. Por tu causa han traído veneno. Así me vacilaban ellos. Y yo le digo, pero bueno, ahora tienes que escoger. O si llegas borracho a tu casa sin dinero, o llegas sano y con dinero. Y eso es lo bueno que hace Dios. Que llegas a tu casa para bendecir y no para traer discusión, pleitos, etc. Pero ¿cuántos casos, hermanos? ¿Cuántos casos de personas que han venido a los pies de Jesús? Pero uno cuando mira hacia atrás y ve cómo Dios ha usado a cada creyente o a su servidor, ve que ser luz, usted puede ver que ser luz es muy importante y muy valioso. Porque usted va a impactar la vida de una persona y posteriormente va a impactar y va a ser un instrumento para salvar a toda una familia y probablemente a toda una generación. Por eso no hay que jugar con el pecado. Somos luz. No hay que jugar con las tinieblas. Somos luz. Cierre sus ojos. Incline su rostro. Ahí donde estamos en esa actitud de oración, probablemente usted nos visita por primera vez. Yo quiero animarla para que usted acepte a Cristo en esta mañana. Quiero que usted tome conciencia de que usted, si no tiene a Cristo, está bajo el poder de las tinieblas. Y Cristo nos enseña en su palabra que el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo es Satanás. Y si usted no tiene a Cristo, usted está como esclavo del diablo. Usted es esclavo del pecado. Usted no está disfrutando una vida libre en Cristo Jesús. Y usted está bajo condenación, está perdido por sus pecados. En esta mañana le animo para que usted pueda aceptar a Cristo y pueda pasar de esclavitud a libertad. Usted pueda pasar de tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Si usted desea aceptar a Cristo, le animo para que lo haga. No es el deseo de Dios que usted, el día que muera sin Cristo. Porque si usted muere sin Cristo, se va al infierno, como dice la Escritura. Pero si usted muere en Cristo, si usted muere en la luz, usted va a la presencia del Señor.
quiero animarle a usted en esta mañana para que acepte la luz que es Jesucristo. Si usted desea aceptar a Cristo en su vida como su único y suficiente Salvador, yo le animo para que lo haga. Si usted desea hacerlo, yo le invito a levantar y bajar su mano en su lugar. Usted no tiene que venir aquí adelante a decir palabras al público. El día que usted esté delante de Dios, ninguno de nosotros vamos a estar a su lado. Usted tendrá que rendir cuentas a Dios. ¿Usted desea aceptar a Jesús? Solamente le pido que levante y baje su mano. Permítame orar por usted en esta mañana. ¿Habrá alguien? Levante bien su mano para poder verlo. ¿Habrá alguien en esta mañana? No hay mejor dicha que permitir que la luz venga a su vida. No hay mejor dicha permitir de que a partir de ahora tú andes en el camino que es Cristo Jesús, en la luz. ¿Habrá alguien esta mañana? Pastor, el día que yo muera, no quiero irme al infierno, quiero irme al cielo, donde está el Señor. Quiero tener esa seguridad de que el día que muera voy a ir a la presencia del Señor. ¿Habrá alguien esta mañana? Solamente levante y baje su mano. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta mañana? Mis hermanos, el llamado de Dios ha sido claro para cada uno de ustedes. El llamado de Dios ha sido totalmente transparente en esta mañana. Y si usted no ha estado andando correctamente, hoy llega a su casa y pida perdón al Señor. Y comience a vivir una vida que realmente glorifique su nombre. No puede usted estar jugando con las tinieblas. No puede usted estar andando en las obras infructuosas de las tinieblas. Usted es un hijo de luz, una hija de luz. Y por lo tanto tiene que brillar aquí, afuera y en su casa. Tiene que brillar. Oremos. Oh Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque Cristo es la luz del mundo. Y ahora, Señor, desde el momento que lo aceptamos en nuestra vida, Señor, somos llamados hijos de luz. Padre, somos llamados a no escondernos. Somos llamados a brillar, a proclamar, Señor, las bondades de Cristo para toda la humanidad. Rogamos, Señor, que tú nos uses como soldados tuyos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.